Eso estamos todos. Por eso estamos acá. Amén. Así es que vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar para que... y misericordia estamos en este lugar. Gracias por usted permitirnos una vez más escudriñar su palabra y entender que en su palabra no solo está la verdad, sino además está la vida, para que nosotros, entendiendo, podamos, Señor, vivir en aquel que es por sobre todas las cosas y al cual nosotros estamos dispuestos, Señor, a entregar nuestra vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta mañana, Señor, necesitamos del poder de su Espíritu Santo para que sean abiertos nuestro entendimiento, nuestros corazones, y podamos recibir su palabra en espíritu, para que a través del Espíritu podamos nosotros, Señor, vivir una vida en la cual usted nos ha llamado a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Pedimos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Parece que va a ser calor hoy día. Entonces, esa calor la vamos a traspasar al tema. Hoy día tenemos un tema bastante especial. Se reía mi hermano Andrés, que está allá trabajando para el Señor con ese equipo de las autoridades de la iglesia, porque ellos están en alto. Entonces son las autoridades de la iglesia. Y damos gracias al Señor porque Él nos permite trabajar en equipo. Amén. Somos un cuerpo y usted es parte del cuerpo y yo soy parte del cuerpo, pero lo fundamental que la cabeza es Cristo. Así es que se reía mi hermano Andrés porque yo le decía, vamos a ver el estallido social en Éfeso. Algo parecido pasó. Y voy a dejarles el texto que vamos a compartir luego cuando se nos pida el texto, que está en Mateo 10, 34. Y esto tiene que ver un poco con la clase que vamos a compartir. Y vamos a leerlo, búsquelo, Mateo 10, 34. Dice la palabra del Señor, si ya lo encontraron todos. ¿Todos lo encontraron? Amén. ¿Alguien dijo no? Dice así la palabra del Señor a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, sino espada. Sí. Lo leímos discordinadamente. ¿Todos usaron la Reina Valera? Sí. A ver, repitámoslo de nuevo. 1, 2, 3. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. He venido a traer paz, sino espada. Bien, ahí sí. 10, 34. Imagínense que el príncipe de paz vino a traer espada. ¿Cómo se entiende esto? Que el príncipe de paz vino a traer espada. El evangelio muchas veces, hermanos, va a ser confrontacional porque el evangelio es espiritual y eso hace que en el mundo espiritual siempre esté la palabra de Dios teniendo guerra, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra... ¿Se lo sabe en el versículo? A ver, ¿quién se lo sabe? ¿Usted se lo sabe?
Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. principados y potestades. Entonces la palabra del Señor a veces va a causar problemas porque en el mundo espiritual hay una guerra. En este momento existe una guerra en este lugar que quiere tomar lugar y que quiere trabajar en su mente, quiere trabajar luego en su corazón para que la palabra del Señor no tenga el poder que el Señor quiere que tenga. Amén. Entonces, si bien podemos tomar una lección como esta, como un antecedente históricamente más que vivió Pablo, debemos entender que esta palabra del Señor, esta enseñanza en este día, tiene el objetivo de parte de Dios que nosotros entendamos que vivimos constantemente en una guerra espiritual. Y Pablo dice que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos entonces contrarrestar, resistir en el día malo. Y proseguiremos en esta mañana con el libro de los Hechos. ¿Sabían ustedes que estamos estudiando el libro de los Hechos? El domingo pasado comenzamos el capítulo 19 de este libro y hoy concluiremos el capítulo 19, en donde vemos a Pablo en la ciudad de Éfeso. Hermanos, este es un solo capítulo que tiene 41 versículos, pero que incluyen 3 años de experiencia ministerial de Pablo. Entonces a veces uno lee un capítulo y lo pasa históricamente, pero este capítulo 19 del libro de los Hechos le costó 3 años de vida ministerial a Pablo en Éfeso. Allí él estaría predicando por este espacio, porque a veces predicar al Señor nos va a tomar tiempo para que luego el Señor haga la conquista a través de su palabra. Esto no es instantáneo, el Evangelio no es instantáneo, amén. Entonces, este capítulo es tremendo porque le cuesta 3 años a Pablo radicado en la ciudad de Éfeso para obtener la victoria del Evangelio sobre esa ciudad. ¿Por qué le costó tanto a Pablo establecer una iglesia en Éfeso? Porque Éfeso, hermano, era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, cosmopolita en el Asia Menor, y era una ciudad comercialmente fuerte, clave para el Imperio Romano, porque allí se desarrollaba el comercio mayoritariamente del Asia Menor y había un flujo de barcos muy grande que entraban y salían de sus puertos. ¿Por qué le costó tanto establecer el Evangelio a Pablo en Éfeso? Porque era una ciudad muy paganizada, muy idólatra y no tenía absolutamente nada del conocimiento de Dios. ¿Por qué le costó tanto a Pablo establecer la palabra del Señor en Éfeso? Porque ellos eran adoradores de ídolos, era gente humanista altamente influenciada por el mundo griego, con pensamientos filosóficos, escuelas filosóficas muy fuertes provenientes del mundo griego. ¿Por qué le costó tanto a Pablo establecer una iglesia en Éfeso? Porque ellos practicaban la hechicería, porque ellos practicaban la magia, porque ellos practicaban la brujería y era una ciudad altamente controlada por el poder del enemigo a la idolatría del mundo de maldad. Allí llega Pablo. Estuve hace unos 20 días atrás con el pastor que me casó. Y yo le dije, ¿por qué me casó? No le dije eso. No.
y él me contaba y me decía, ese va a ser un punto en contra hoy día en el almuerzo con mi esposa. Él me contaba que al visitar India no es lo mismo que llegar a Santiago de Chile, o no es lo mismo que llegar a Chile en general, porque India está cargado por el mundo de maldad. Y me decía que él se paseaba y veía cómo las vacas se paseaban y las adoraban, y nadie podía tocarlas. Y habían templos satánicos, templos de brujería, templos de ocultismo, y a él me dijo, y a mí se me ocurrió entrar a un templo de brujería. Y me dijo, era para tiritar adentro. Y él comenzó a mirar las caras de la gente que estaba adentro, y no eran personas. Allí llegó Pablo. Eso era lo que Pablo debía enfrentar en Éfesos. ¿Cuál es el mensaje, hermanos? No importa el escenario que usted tenga, no importa lo difícil que sea seguir orando por la persona que usted está orando, no importa lo imposible que sea para usted entender que Dios sí puede hacer la obra, pero la palabra de Dios está por sobre todas esas cosas. Entonces debemos entender con el ejemplo de Pablo, que perseveró por 3 años en Éfeso para levantar la palabra de Dios, y finalmente allí, al llegar él a predicar el evangelio por 3 años aproximadamente, en un lugar muy difícil espiritualmente por todas las anteriores que ya hemos mencionado, y vemos cómo finalmente la palabra del Señor prevalece. Entonces, la idea es que esto es una guerra en el mundo espiritual. Y aquí nosotros somos los soldados del Señor que debemos prevalecer, no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, no en lo que nosotros podemos hacer, sino en la palabra de Dios, entendiendo que la palabra de Dios tiene el poder suficiente para que en su debido tiempo tengamos fruto. El domingo pasado, nuestro hermano Enrique Bobadilla, nuestro maestro Enrique Bobadilla, nos enseñaba cómo Pablo, lleno del Espíritu Santo, primero impuso manos sobre creyentes y vino sobre ellos el Espíritu Santo. También nos enseñaba que Pablo, entrando en la sinagoga, ¿qué hacía? Discutía acerca de las cosas del reino. Y también nos aprendimos el domingo pasado que durante 2 años oyeron los judíos y los griegos por boca de Pablo la palabra del Señor. También el hermano nos enseñó que Pablo fue respaldado por milagros y prodigios de parte de Dios, sanidades, liberaciones. Dios hacía a través del ministerio de Pablo. Y practicantes de la magia, de la brujería, muchos trajeron sus libros de brujería y ¿qué hicieron? Los quemaron. Como resumen de todo, el trabajo de Pablo durante años en la ciudad de Éfeso, dice el versículo 20. Ustedes ya tienen abierto sus Biblias en Hechos 19, ¿cierto? Como resumen de todo lo que nos ministró nuestro hermano Enrique, dice el versículo 20 del capítulo 19, pasadas todas estas cosas, así crecía, muy bien hermano, están atentos, eso era para saber si estaban atentos. Como dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. O sea, hermano, frente
a la situación espiritual de Éfeso, llega Pablo frente a la situación de todo el mundo de maldad de Éfeso. Finalmente la palabra del Señor prevaleció, porque la palabra del Señor tiene poder. Amén. Entonces, como resultado de estos 3 años, la palabra del Señor fue levantada y prevaleció por sobre toda esa situación. No hay nada imposible para Dios. Pablo lo sabía, nosotros debemos saberlo y saber que en los terrenos que estamos tratando de conquistar, finalmente el Señor va a prevalecer. Y eso es muy importante que lo lleve en su espíritu. No lo lleve en sus emociones, llévelo en su espíritu. Hermanos, si bien esta enseñanza debe ser algo vigente para nosotros, lo más importante es que no importa lo difícil que sea la situación, porque mientras más imposible sea la situación, más usted puede descansar en el Señor, sabiendo que el Señor hará la obra. Yo estaba orando por una situación que no es personal y que era definitivamente imposible para el hombre o para mí que pudiese ser factible lo que yo le pedía al Señor. Y este lunes el Señor abre una ventana, rápidamente se hacen unos trámites y comienza a hacer realidad lo que era imposible para el hombre. Amén. Yo no sabía cuándo el Señor iba a actuar, yo no podía actuar, no estaba ni en mi capacidad, no estaba ni en mi economía, no estaba en mis recursos, pero sabía que el Señor tenía poder. Entonces nosotros debemos entregarle al Señor no lo posible, entrégale lo imposible. Porque lo posible sí lo podemos hacer nosotros. Y eso es importante también considerarlo. La palabra de Dios crecía y prevalecía, no importa lo difícil que sean a sus ojos humanos. El territorio que usted quiere conquistar para el Señor ya lo conquistó. Solamente necesita una persona, y esa persona es Pablo, y hoy esa persona es usted. Usted dele la posibilidad al Señor de ser un sembrador de su palabra. Y no importa, como le digo, la situación, sea una persona, sea una familia, sea una ciudad, sea un país, hay poder en la palabra de Dios, que hoy está encarnada en nosotros, que es Jesucristo. Hay poder en la palabra del Señor, porque siempre vamos a usar un absoluto, siempre, absolutamente siempre, su palabra prevalecerá poderosamente. Ahora, la palabra del Señor, todavía no hemos empezado la lección, así que si no termino la lección no importa, igual vamos a recibir la introducción, porque es bien importante esto, hermano. Es bien importante que Pablo estuvo 3 años. ¿Cuánto usted ha luchado o ha prevalecido en su situación? Pablo le llevó 3 años. Amén. Entonces debemos siempre estar atentos a esto, hermanos. El tiempo, dice mi hermana Mora, es del Señor. Y allí en ese tiempo estamos cada uno de nosotros. Ahora, la palabra del Señor y sus promesas, ahora el Señor le habla a usted y a mí. Las promesas del Señor siguen vigentes. Hay una doctrina del cesacionismo que ya se terminó algunas cosas, no se han terminado los milagros del Señor, no se han terminado las obras del Señor, no se han terminado las manifestaciones del Señor, pero lo más grande del Señor es lo que portamos y que es eterno, que es la persona de Jesús. Ahora, los milagros son importantes, hermanos,
pero tienen fecha de vencimiento. Amén. No es lo más importante los milagros, las sanidades, no son lo más importante. ¿Por qué? Porque tienen fecha de vencimiento. ¿Qué significa esto? Que les informo que Lázaro está muerto. Y les informo que los que comieron del milagro de la multiplicación y de los panes y los peces volvieron a tener hambre. Al otro día tenían hambre ya. Y andaban buscando a Jesús justamente para que les multiplicara los panes y los peces. Y ahí se produjo un pequeño conflicto. Finalmente el Señor les dice: ¿queréis iros también vosotros a los discípulos? Porque ya los demás todos se habían ido. Entonces es importante entender que si bien la manifestación de las obras del Señor y sus promesas están vigentes, eso ya entra para nuestra situación personal. Es la palabra de Dios ahora sobre su vida. Ya no usted tratando de conquistar un territorio, ya no usted evangelizando, ya no usted tratando de ganarse a esa familia en el Señor que aún no ha llegado al Señor. Es la palabra de Dios en esta mañana para su vida. Las promesas del Señor están para nuestra vida, para nuestra circunstancia, para nuestros imposibles. Porque la palabra de Dios también desea prevalecer sobre nosotros, poderosamente sobre todas las cosas. ¿Por qué les estoy haciendo esta introducción tan larga? Porque lo que estudiaremos hoy es lo que ocurrió en Éfeso, producto de ser sembrada, predicada, enseñada la palabra de Dios, que finalmente creció y prevaleció. Producto de que Pablo predicara este evangelio en Éfeso, ocurre lo que hoy estudiaremos. Y les invito ahora sí a abrir sus Biblias en Hechos 19 y vamos a ir por partes hasta el versículo 41, partiendo desde el 23. El título de la lección se llama El alboroto en Éfeso. Los estallidos sociales nunca han sido buenos, nunca han sido promovidos por el Señor. Cuando Pedro se le ocurrió armar un estallido social, cuando Jesús fue tomado prisionero para ir a la cruz, lo primero que hizo el Señor, paró el estallido social. Amén. Y nosotros debemos entender que estamos en esta mañana para entender que la palabra del Señor, a pesar de esto, crece y prevalece. Dice así, versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Quién era el camino? Nosotros. Nosotros somos el camino, los seguidores de Jesús. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos riqueza, pero veis y oís que este Pablo, interesante que dice veis, a Pablo lo estaban viendo y lo estaban oyendo. Hermanos, a nosotros nos ven y nos oyen. Es más importante ser evaluado por lo que ven, amén, que por lo que oyen. Pero Pablo era totalmente consecuente con lo que decía y hacía. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes
con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Nunca tenga miedo a decir la verdad, no importa a quién ofenda. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Esto tiene un título, sí lo pusieron. La influencia del mal por un solo hombre. Vamos a meditar en esto. ¿Por cuántos hombres entró el pecado a la humanidad? Por un solo hombre. Hermano, por un solo personaje se armó toda esta situación que estudiaremos en esta mañana. Ese personaje se llamaba Demetrio. Y nosotros tenemos que estar atentos que al final del estudio el poder de Dios interviene para librar a su siervo de toda esta situación que va a ocurrir. Dice la palabra del Señor que se produjo un disturbio no pequeño, o sea, grande. Un estallido bastante fuerte, un estallido social, en la ciudad de Éfeso. ¿Por qué causa? Por los del camino. Es decir, por haber Pablo predicado el Evangelio de Jesús, se manifiesta allí una gran protesta en contra de los del camino, o sea, en contra del Evangelio y sus seguidores. Hermanos, Éfeso nunca declaró hijo ilustre a Pablo. Nunca condecoró a Pablo, nunca lo sentó en los mejores lugares de las sinagogas. Generalmente Pablo tenía que salir de la sinagoga porque o si no la cosa pasaba a mayores. Muchas veces inclusive salió apresuradamente para no él ser agredido. Entonces, hermanos, debemos entender que nunca a Pablo se le entregó una condecoración por ser un gran apóstol en la ciudad de Éfeso. No se le puso a Pablo una medalla de oro olímpica. Al predicar, mis hermanos, nosotros la palabra de Dios, no esperemos rosas, no esperemos buenas motivaciones del hombre, no esperemos grandes galardones, porque nuestro galardón está en los cielos. Y nosotros debemos entender que muchas veces vamos a confrontar poderes de las tinieblas y vamos a pisar los callos del enemigo, y eso va a levantar en contra de nosotros disolución. El predicar, mis hermanos, sigue siendo y produciendo persecución en muchas partes del mundo, incluido Chile. En otras, más dramáticamente, misioneros torturados, encarcelados, misioneros muertos. Eso es el Evangelio. Por lo cual debemos entender que la predicación de este Evangelio producirá siempre oposición, producirá siempre incomodidad, producirá siempre malestar y muchas veces burla. Si no le ha pasado, me ha pasado. Muchas veces dice la hermana Mora, no se cosechan rosas, sino espinas. Allí en el versículo 24, también producto de ello, se levantó un hombre llamado Demetrio, dice que hacía templecillos de plata de Diana, y en su codicia, entre comillas, e interés personal, comentó con sus colegas de oficio que Pablo, un hombre llamado Pablo, le estaba perjudicando el negocio.
¿Por qué? Porque Pablo, al predicar la verdad del Evangelio, decía que los dioses que estaban allí en Éfeso, hechos con manos de hombres, no tenían absolutamente ningún poder. Dos cosas acá. Siempre prediquemos la verdad del Evangelio. Nunca le diga a la gente, venga a Cristo porque Cristo le va a solucionar sus problemas. Dígale a la gente, venga a Cristo porque usted tiene un problema. Usted es un problema. Bien. Y ese problema es que debe arrepentirse, reconocer que es pecador y saber que Cristo quiere acoger para transformar su vida. Porque el problema no está en lo que a usted le ocurre, fuera de usted. El problema no está en las cosas colaterales que le rodean. El problema está en nosotros mismos. El problema que tiene el Evangelio hoy, aún con aquellos que somos cristianos, es que nos confronta a nuestra carne. Hay una lucha que usted debemos y yo también de alguna manera resolver. Si vamos a vivir en el Espíritu o vamos a vivir en la carne. Y esas dos coexistencias están dentro de nosotros. Hermano, cuando usted viene a Cristo, ¿a usted le sigue gustando comer papas fritas con pollo? ¿O no? ¿Sí? Entonces esa es su carne. ¿Amén? Pero también su carne no quiere soltar otras cosillas que deben ser sometidas a Cristo para que Cristo crezca y usted pueda ser en Cristo más que vencedor. Entonces el Evangelio no viene a nosotros para solucionarnos un problema personal. Nosotros, luego que aceptamos a Cristo, solucionamos nuestro problema personal con Él. ¿Por qué? Porque nos sometemos a Cristo y queremos que Cristo crezca en nosotros para que el fruto del Espíritu pueda ser manifestado dentro de nosotros. De allí donde habita aquel personaje que le gusta comer pollo con papas fritas todavía. Amén. Y otras cosas más. Entonces, el problema a veces no es el mundo, que generalmente no lo es. El problema a veces ni siquiera es Satanás, hermanos. El problema somos nosotros. Porque no queremos, de alguna forma, entender que debemos rendirnos a la obra redentora del poder de Dios a través del poder del Espíritu Santo, que es la manifestación y es la autoexpresión de Cristo en nuestra vida. Amén. El Señor siga haciendo la obra. Entonces, siempre que prediquemos el Evangelio, dijimos, debemos decir la verdad, aunque eso nos enfrente a situaciones de reacciones incorrectas. Segundo, entender que toda actitud humana, ¿usted es un ser humano o es un ángel? Es un ser humano redimido por la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Toda actitud humana provocada por una persona, como el caso de Demetrio, tiene consecuencias a veces a nivel de ciudad, a nivel de familia, a nivel de país. Solo necesita el enemigo una persona para dividir una iglesia. Una persona puede producir mucho daño para una familia, para una ciudad, para una nación, para una iglesia. Un solo súper iluminado puede dividir una iglesia. Acá una sola persona va a provocar una situación bastante grave. Por lo cual, para nosotros, nuestra actitud dentro del cuerpo de Cristo debe apuntar a edificar, debe apuntar a bendecir, debe apuntar a construir. Porque venimos acá a ser edificados. Cuidado, mis hermanos, con hablar mal de la iglesia. Porque cuando alguien se pone delante mío y me comienza a hablar mal de la iglesia, la
reacción que yo tengo es decirle, ¿por qué estás hablando mal de ti mismo? Porque la iglesia somos nosotros. Y debemos entender que en nosotros está, sino bien toda la manifestación de la presencia del Señor, porque no tenemos todos los dones, ¿cierto? O alguien aquí tiene todos los dones. Nadie tiene todos los dones. ¿La cabeza tiene todos los dones? ¿La cabeza que es Cristo tiene todos los dones? Sí. Amén. Por eso, porque la cabeza que es Cristo tiene los dones, todos los dones. Entonces nosotros debemos entender que al estar dentro de la iglesia somos parte del cuerpo de Cristo y no el todo. Hermano, me voy a alargar, pero no importa. Somos el envase, no somos el producto seleccionado. Usted es la lata de durazno, yo soy la lata de durazno, los duraznos están adentro. Entonces, usted va al supermercado, ve los duraznos y los duraznos se ven bonitos porque se ven en una lata, ¿cierto? Y llega a la casa y usted comienza a abrir la lata. Esa es usted, la lata. Y el Señor empieza a hacer la obra. ¡Ay, me duele, me duele, me duele! Y la lata dice, ¿por qué me están abriendo si yo soy tan hermoso? ¿Cierto? ¿Y dónde termina la lata? En la basura. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder, dijo Pablo. Pero también dijo Pablo, todo lo tengo por basura por ganar a Cristo. Entonces nosotros somos apenas el mensajero o la mensajera. No somos el mensaje es el Señor. Los duraznos es el Señor. Nosotros disfrutamos al Señor. Amén. Nosotros nos comemos al durazno, nos comemos al Señor. No nos comemos la lata. No sé si me está entendiendo el mensaje, pero nosotros debemos entender que nuestra asignación es los dones que el Espíritu Santo nos ha entregado para edificación del cuerpo de Cristo. Pasamos a la otra, y dice allí, Hechos desde el 28, del 28 al 31. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de ¿quién? De Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase al teatro. Siempre habrá una manifestación cuando usted escuche a alguien. Siempre habrá una reacción. Siempre usted se quedará con un sentir al escuchar a una persona. Ahora, la manifestación de ellos, luego de escuchar a Demetrio, dice, ¿se llenaron de qué? Lea su Biblia, el primer versículo. ¿De qué se llenaron? De ira, reino de las tinieblas. 2, comenzaron a gritar, reino de las tinieblas. Grande es Diana de los Efesios. La ciudad, hermanos, se llenó de confusión y tomaron a 2 de los amigos de Pablo, Gayo y Aristarcos. O sea, acá están pagando justos por pecadores. Otra vez la imagen del Señor, allí expuesta. Los tomaron a la fuerza para hacer caer sobre ellos toda la culpa, ira y confusión que en ellos estaba ocurriendo. Hermanos, acá es algo que me llamó a mí poderosamente la atención, que Pablo quiere intervenir. Y Pablo dice, yo soy Pablo, no importa lo que me pase.
Yo voy a ir y voy a confrontar esta situación porque yo sé que tengo no solo la palabra correcta, sino que el mensaje correcto. Y él quería de todas maneras ir a ese lugar porque se había dado cuenta que habían tomado a sus compañeros de ruta. Y Pablo es aconsejado por los discípulos que no vaya. Y es aconsejado por sus amigos que no eran cristianos que no vaya. Cuando Pablo ve toda esta situación, lo más fácil, hermano, es desentenderse de la situación, no entrar en el lío. A nadie le gusta estar en un estallido social, menos si a usted se le ocurre ir allí a predicar el Evangelio. Pero Pablo quiso intervenir, quiso salir al pueblo. Y allí, hermanos, hubo una intervención divina que cuidó a Pablo a través de los discípulos que le dijeron que no fuera. También autoridades poderosas, amigos de él, le dijeron que no y le rogaron, dice ahí, que no saliera al teatro. Al teatro que fueron llevados los amigos de Pablo, tenía más o menos una capacidad de 25.000 personas. O sea, había 25.000 personas protestando, confusas, airadas, gritando en esa manifestación. Y allí quería llegar Pablo para establecer la palabra del Señor. Hermanos, Pablo nos da un ejemplo. Debemos saber aceptar consejos cuando se nos den. Nadie dijo amén, pero considérelo. Debemos aceptar exhortación cuando se nos dé. Debemos entender que muchas veces el Señor nos quiere librar de algunas cosas que Él no quiere que pasemos. Y en esta situación vemos la sumisión de Pablo para aceptar el consejo de aquellos que le dijeron: Pablo, no vayas allí porque las cosas para ti pueden terminar muy mal. Amén. Entonces, muchas veces pensamos que por tener una autoridad espiritual, nosotros podemos entrar en todas las situaciones, y muchas veces el Señor tiene proceso, hermano. Y si usted se adelanta al proceso del Señor, usted está corriendo con colores personales. Y es mejor llegar con Jesús que solamente con mi equivocada motivación o con mi equivocada resolución de poder hacer tal o cual cosa. Siempre Dios tiene un tiempo, y el tiempo de Dios, el crono de Dios, es el correcto. Entonces muchas veces vamos a recibir consejos, aceptémoslos en el Señor. Muchas veces a usted el Señor le va a decir: aún no es tiempo. Muchas veces el Señor le va a decir, aunque el hombre le esté diciendo que sí es tiempo, el Señor le va a decir: no es tiempo. Entonces Pablo es el ejemplo de sumisión, porque él, siendo el apóstol que era, el predicador que era, el hombre usado por Dios que era, dijo: me voy a quedar acá. Amén, hermanos. Vamos a la otra diapositiva. Tengo agüita, muchas gracias. Y aquí, hermanos, entramos finalmente ya a lo más importante, que es la soberanía de Dios al cuidar a sus hijos. Dice el Señor desde el 32 al 41. Unos pues gritaban una cosa y otros otras, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido, o sea, no tenían la menor idea por qué estaban ahí. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo.
Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿a quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? O sea, ¿quién no sabe aquí que Diana la lleva? Esta es una pregunta que se llama esas preguntas retóricas. Las preguntas retóricas es las que se responden solas. O sea, todos sabían los que estaban ahí lo que era Diana. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres, los siervos del Señor, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se les concede y procónsules hay. Acúsese los unos a los otros. Y si demandáis alguna cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados. Ahí estaba escondida la motivación del alcalde de Éfeso, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Debo avanzar rápido. Primero, ¿por qué no pudo intervenir el hombre judío que estaba allí? No porque él iba a hablar cosas bonitas de Pablo, ni iba a defender el Evangelio, ni iba a defender a Pablo. Seguramente el grupo que estaba allí de judíos era ese grupo que no le caía bien Pablo. Seguramente ese grupo que estaba allí de judíos era que le iba a echar más piedras encima a Pablo. Entonces lo que hizo el Espíritu Santo fue no permitir que este hombre hablara. Punto número 1. Punto número 2, cuando interviene él, dice allí, cuando interviene el que sería hoy el alcalde, el escribano en Argentina es notario público, pero escribano en Éfeso es alcalde. Entonces debemos entender que cuando interviene el escribano, él interviene por una situación política, hermano, no para defender tampoco a los siervos del Señor, no para defender a Pablo, ni menos defender el Evangelio. Él interviene porque se le va a producir un problema con Roma y Roma va a poner su mano sobre él y va a perder el puesto. Ahora, cuando un político pierde un puesto, usted ya conoce qué pasa. Amén. Entonces el político le va a mentir, le va a hacer un montón de cosas, le va a hacer un montón de escándalos para no perder el puesto. Y la motivación que movía a este hombre era no perder el puesto, porque si bien esta manifestación se había producido, esta manifestación de alguna forma era ilegal. Pero allí, en esa situación, la situación de los compañeros de Pablo no pasó a mayores, porque Dios usó a este hombre para que a través de la ley los compañeros de Pablo no sufrieran violencia. Entonces él les expuso a través de lo político que lo que estaban haciendo no era correcto y que la vía correcta era ir a tribunales, la vía correcta era ir a jueces y la vía correcta era verlo al estilo romano, porque si no el estilo romano iba a caer sobre ellos. Entonces, finalmente Dios usa muchas veces aún a los hombres que no son parte de su reino, para que nosotros seamos bendecidos, para que nosotros seamos beneficiados, para que nosotros seamos librados, para que nosotros seamos
protegidos. Amén, hermanos. Entonces debe saber usted que si usted por el evangelio entra en algunos peligros, no se preocupe. Dios va a usar hasta los inconversos para bendecirle. Dios va a usar hasta los inconversos para protegerle. Porque la soberanía de Dios está por sobre las circunstancias humanas. La soberanía de Dios está por sobre el poder humano. La soberanía de Dios tiene el control, no casi absoluto, tiene el control absolutamente. Y debemos entenderlo por fe. Si usted duda, ya la soberanía de Dios no está sobre la situación de su vida, porque esto es por fe. Debemos entender que el evangelio debe ser predicado por fe. Y allí lo que ocurra, ya Dios tiene el control para entender que su vida no está bajo el control del mundo natural, sino que está bajo el control del mundo sobrenatural. Usted puede controlar muchas cosas en el mundo natural, puede controlar su celular, puede controlar lo que a usted se le ocurra, pero Dios controla el mundo espiritual, sabiendo que allí en el mundo espiritual Dios sí tiene todo el control. Ellos, los compañeros de Pablo, estaban aún ahí, mas Dios les libra de todo por medio de una autoridad política. Dios les libra de todo absolutamente por medio. Luego agrega este pasaje que si Demetrio tiene algo en contra de Pablo, algo en contra de los del camino, existen caminos legales, audiencias para resolver el tema. Ese es el consejo que siempre le va a dar el hombre. Resuelva sus problemas a través de situaciones. El poder de Dios está sobre las audiencias, el poder de Dios está sobre lo legal, el poder de Dios está para manifestar las obras sobrenaturales de Dios. Ahora, según los dos últimos versículos, vemos que todo el discurso del escribano, de ninguna forma, lo vuelvo a repetir, era para defender a Pablo, ni a Gayo, ni a Aristarco. No. El temor del funcionario público era perder su puesto político. Hermanos, de alguna forma vamos a ser enfrentados en esta realidad. Satanás querrá burlarse de usted. Usted dígale, no importa, tengo un Dios que me va a defender. Satanás va a querer decirle, esto no se va a poder lograr, no importa. Tengo un Dios que me va a defender. Necesito un abogado, tengo a Jesucristo. Es mi abogado perfecto. Y si bien las leyes están construidas por hombres, los mismos hombres se han encargado de burlar esas mismas leyes. Finalmente dice que este hombre despidió a la multitud. ¿Y cómo dice el capítulo? Quiero que lo lea alguien, que se pare y lo lea alguien. ¿Cómo dice el versículo 1 del capítulo 20? Para ir concluyendo lo que el Señor quiere decirnos esta mañana. ¿Cómo dice, hermano Rodrigo? ¿Qué dice el versículo 1? ¿1 del 20? Bien. ¿Qué dice que cesó? El alboroto. O sea, se terminó todo, hermano. Y luego Pablo llamó a su equipo, llamó a su gente y prosiguió el plan que Dios le había mostrado, el plan que Dios le había diseñado para seguir predicando. Hermano, hay dos cosas que nosotros debemos considerar en esta palabra, en esta lección, en este estudio que hemos hecho esta mañana. Primero, que tenemos que hacer y seguir haciendo aquello en lo cual Dios nos ha puesto. Diga amén. ¿Le ha puesto al Señor a algo por hacer? Bien, muy bien. Y no importa lo que usted esté enfrentando, no importa la oposición que tenga, no importa la burla que tenga, Dios es fiel. Pero Dios espera que nosotros seamos fieles. Ese es el punto.
Ahora, si usted piensa que usted no está haciendo nada, hay algo que debe hacer por mandato del Señor, y es hacer la gran comisión. Amén. Entonces todos tenemos y estamos haciendo algo. Si usted entiende lo que es la gran comisión, que es dar a conocer el Evangelio, ese es lo primero que cada uno de nosotros debemos hacer si estamos en instancias sociales o si estamos en situaciones en las cuales Dios nos lleva. Y segundo, que sin lugar a dudas, al igual que en esta situación, cuando nosotros trabajemos para el Señor, vendrá la oposición, sea por el tema que sea. Siempre el anuncio de la luz incomoda a las tinieblas. Siempre el anuncio de la luz incomoda a las tinieblas. Siempre saber que la obra, hermanos, es de Dios y la hace Dios, y Él, que es soberano, tendrá cuidado de nosotros. Amén. Así que voy a pedirle que se ponga en pie. Y antes de recoger la ofrenda vamos a ir concluyendo y vamos a pedirle al Espíritu Santo que pueda hacer la obra en nuestro espíritu para ir y hacer lo que Dios nos pide que hagamos, no lo que el hombre pide que hagamos. Padre, le damos gracias en esta mañana porque hemos, Padre, recibido su palabra, entendiendo que debemos someternos a ella, entendiendo, Señor, que en su palabra está toda la autoridad, está todo el poder y está también declarada, oh Dios, su soberanía sobre nuestras vidas. En esta hora, Señor, todo aquello que en mi mente viene siendo el obstáculo para entender que su palabra prevalece pueda ser echado fuera. Para entender que en usted y solamente en usted somos, oh Jesús, más que vencedores. Y saber que el Evangelio que usted ha traído no es solo de información, sino que es de transformación. Para que aquello que está en mí por hacer, yo lo pueda disponer en sumisión ante su obra. Señor, usted avive el fuego del Espíritu que está en cada hijo suyo en este lugar. Señor, que los dones del Espíritu Santo puedan ser manifestados para la edificación de su cuerpo. Que las gracias, Señor, de su presencia puedan venir, que la gracia que solo es a través de Jesús pueda estar entre nosotros, Señor, para que su palabra, Señor, pueda prevalecer por sobre toda circunstancia. Señor, pedimos que usted nos tome como iglesia local y nos haga, Señor, verdaderos hijos suyos, entendiendo que somos parte de un cuerpo, el cual nosotros debemos, Padre, traer la luz del Evangelio primero a nosotros mismos y luego a los demás, para poder, Señor, ser luz en las tinieblas. Gracias le damos, Padre, por su palabra. Que su palabra, Señor, pueda ser la motivación de entender que siempre vamos a tener la gran bendición de su omnipresencia en los momentos difíciles. Y allí usted, Señor, hará con nosotros su trabajo, hará con nosotros, Padre, la transformación para nuestras vidas, y todo lo que vivamos aportará para bien. Porque en esta mañana queremos declararle que le amamos y le bendecimos por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, puede tomar asiento. El versículo bíblico es Mateo 10:34. Mateo 10:34. Voy a pedir a mis hermanos que están designados para tomar la ofrenda
puedan pasar mientras usted prepara su ofrenda.